Gracias por estar ahí del otro lado, en este nuevo encuentro, en esta nueva posibilidad de seguir aprendiendo un poquito más sobre lo que respecta a la escritura. En este apartado y en cuanto a los contenidos, hoy vamos a analizar esto que tiene que ver con la segunda etapa del proceso de escritura, que tiene que ver con la parte creativa, con la parte de la redacción. Pero antes de redactar, hay tres preguntas muy importantes que tenemos que tener en cuenta y seguramente ustedes ya habrán podido leer este capítulo, estos dos capítulos que yo les he dejado en la plataforma del libro Cómo lo escribo, de Juan Carlos Kramer. Él nos cuenta un poco sobre la experiencia de la escritura y hace referencia a esto que tiene que ver con las preguntas que nos tenemos que formular en nuestra mente, con las preguntas que tenemos que analizar y en realidad tenemos que analizar las respuestas. Esa respuesta al ¿para qué estoy escribiendo? ¿Cuál es mi objetivo? Hablábamos de un qué, hablábamos de una temática puntual, pero también les decía en el encuentro anterior que es importante saber qué quiero hacer con esa temática, qué estoy pretendiendo, si yo quiero dar a conocer el bullying dentro de una institución de educación primaria. ¿Qué quiero dar a conocer? ¿Quiero concientizar? ¿Solamente quiero informar? ¿Quiero educar sobre el tema? ¿Quiero empezar a trabajarlo y que quede firmemente dentro de las planificaciones anuales de un determinado curso? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero lograr con este texto que voy a escribir? Pero además también me tengo que preguntar qué utilidad le va a dar ese destinatario en el que yo pensaba. Yo pensaba en el sexo de la otra persona, pensaba en la edad de la otra persona, pensaba en la clase social, en el nivel educativo, en las competencias culturales y sociales. Ahora bien, ¿a esa otra persona realmente le va a servir? ¿Le va a ser útil? ¿Va a poder recurrir a mi texto cuando necesite información? ¿Va a poder recurrir si tiene que concientizar como yo pretendía hacerlo? ¿Le sirve como dato? Eso es lo que voy a preguntarme en mi mente antes de sentarme en el momento exacto que hemos elegido para poder redactar. También voy a preguntarme cuánto tiempo voy a escribir y cuánto en extensión es lo que voy a escribir. ¿Por qué? Porque no es lo mismo predisponer mi cerebro y mis ánimos para escribir apenas 3 carillas que para escribir una monografía de 15 páginas o una investigación de 100 páginas. Me va a llevar muchísimo más tiempo. Realmente la información que yo tengo, las fuentes a las que hacía referencia en el encuentro anterior, ¿me van a brindar la información suficiente para esa extensión? ¿O es tan acotada que a lo mejor voy a escribir solamente una página y con eso me alcanza para cumplir mi objetivo y para que mi receptor le pueda brindar una utilidad? Esto es algo muy importante para preguntarnos y también tenemos que definir si cuando estoy escribiendo para mí, porque simplemente quiero conocer sobre la temática y a partir de todos los datos que voy obteniendo voy a escribir mi propio texto sobre el bullying en la educación secundaria o en la educación primaria, como lo veníamos trabajando, o si voy a escribirle a alguien a quien yo realmente conozco. Si yo voy a escribir para mí a modo de diario íntimo, puedo escribir en presente, puedo escribir diciendo lo que siento, puedo hasta incluso escribir una sensación que haya tenido presenciando esta problemática siendo yo la víctima de bullying, siendo algún alumno o algún estudiante que comparta salón conmigo, siendo algún compañero, siendo algún colega, y puedo describir exactamente cada sensación que me provoca esta problemática. No tengo que ocultar nada porque estoy escribiendo para mí, porque el destinatario soy yo. Esto me recuerda, seguramente las chicas que están del otro lado de la pantalla también van a hacer una retrospección y recordar cuando escribías alguna carta. De hecho, es una técnica dentro de la psicología poder escribir lo que uno está sintiendo o está pensando para hacer un descargo. Esto solamente es a modo secreto. Como quien diría, solamente yo voy a interpretar lo que estoy escribiendo en ese momento.
Ahora, si mi destinatario es la persona que conozco, con quien he compartido, como decía recién, la sala o con quien comparto la vida cotidiana, o quizás es alguien a quien vi en algún momento y me dejó alguna sensación, o quizás es un lector al que conozco a medias, puedo llegar a compartir algunas cuestiones. Puedo compartir el lenguaje, sin duda voy a compartir el idioma, puedo llegar a compartir algunas características, puedo llegar a compartir también algunas construcciones de significados. Recordemos que nosotros le damos el significado a un elemento, pero es en definitiva el receptor el que tiene que percibirlo de la misma forma para que finalmente la comunicación se complete. Entonces, dicho esto, tengo que pensar en las palabras que voy a utilizar, en los términos que voy a utilizar. Si voy a compartir alguna determinada afirmación y si aquel receptor va a compartir el mismo pensamiento que yo o no. Recuerden que estamos escribiendo para otro sujeto, que podemos compartir ideologías, podemos compartir tradiciones, podemos compartir hasta incluso un aula, un salón, las mismas materias, pero sin duda no vamos a compartir todos los aspectos de nuestra vida, como lo hacíamos cuando estábamos escribiendo en el punto anterior para uno mismo. Y finalmente, en el tercer interlocutor o en el tercer nivel de interlocución, tenemos cuando escribo para él. Ese él es alguien a quien no conozco. Es alguien a quien no tengo ni idea de dónde va a sacar mi texto. Lo puede ver publicado en una revista, lo puede ver en una biblioteca, lo puede ver en mi libro, lo puede ver en una investigación, quizás llegó a él por casualidad, pero siempre, en el momento en el que lo lea, yo voy a estar interfiriendo en sus pensamientos. Tenemos que ser conscientes del impacto que tiene el texto que yo voy a escribir. No importa si son muchos lectores o es simplemente uno. Aquel que lo lea va a tener algún tipo de impacto a raíz de lo que yo estoy escribiendo. Entonces, si voy a escribir para alguien que no me conoce, que no conozco, que no tengo ni idea sobre sus pensamientos, sobre su cultura, sobre sus significaciones de diferentes elementos, tengo que ser muy cauteloso con las palabras que voy a utilizar. Primeramente, les decía que teníamos que tener un diccionario a mano. En el video anterior, cuando veíamos estas gráficas, identificábamos que el diccionario es importante para poder unificar criterios, para poder utilizar sinónimos, para poder finalmente utilizar el término que realmente corresponde en esa oración. Es justamente para esto, para no crear una ambigüedad. Principalmente con este tercer interlocutor o en este tercer nivel, voy a utilizar muchísimo el diccionario, porque voy a tratar de buscar aquellas palabras que no son polisémicas, que no tienen una doble significación o una triple significación, que solamente pueden interpretarse de una sola forma en ese contexto. Una vez habiendo identificado esto, me voy a sentar a escribir, me voy a relajar y voy a dejar que todo lo que está en mi mente lo pueda llegar a plasmar en la hoja o en el dispositivo que yo haya elegido. Lo puedo hacer con frases cortas, breves. Es muy importante considerar que para poder ser coherentes tenemos que utilizar oraciones bimembres. Estas oraciones bimembres tienen que tener un sujeto y un predicado. En el próximo encuentro, cuando hagamos una revisión, vamos a analizar que realmente aquello que haya escrito esté claramente publicado y que sea sencillo. La idea de esta creación es no centrarme en el objetivo, sino en todo lo que tengo para expresar. Primero voy a escribir, voy a dejar salir todas las ideas de mi cabeza y después recién, en una próxima oportunidad, me voy a sentar a revisarlo tantas veces como sea necesario a ese texto. En las consignas yo les he dejado una actividad que tiene que ver con el formato de informe. Podríamos haber escrito un cuento, podríamos haber escrito una poesía, podríamos haber escrito cualquier otro tipo de texto, pero finalmente el informe quizás es uno de los formatos o de las estructuras que ustedes más van a utilizar a lo largo de su carrera, a lo largo de sus estudios y después cuando finalmente sean profesionales seguramente lo van a utilizar un montón. Entonces hay una imagen en donde se puede ver claramente la estructura en caso de que alguno no recuerde cuando la vio en el secundario y además está la consigna para que ustedes puedan comenzar a dejarse llevar dentro de esta estructura del informe
a través de aquello que consiguieron con las fuentes y con la investigación que hicimos en el encuentro anterior. Mucha suerte y nos volvemos a encontrar la próxima semana.